En el corazón de la ancestral The Magna whispers Grecia, of the past allá por el siglo tell a VI de tale as Cristo, old as time en medio del itself. esplendor y el misterio de sus ciudades-estado, The brotó prophecies una spoke of corriente de this, pensamiento, but una we did not escuela que tejía en understand. un solo hilo las disciplinas de la matemática, la música y una profunda espiritualidad, la inmortal escuela pitagórica. Sus enseñanzas, tan revolucionarias como enigmáticas, se transmitieron a través de una rica urdimbre de reglas, símbolos arcanos y prácticas rigurosas. Gran parte de este saber se confió a la fragilidad de la palabra hablada, de maestro a discípulo, mientras que otros conocimientos más esotéricos se desvanecieron o quedaron ocultos entre velos de secreto y silencios impenetrables. Este humilde relato, concebido con el más profundo respeto por aquella herencia y con una necesaria licencia creativa, se aventura a reconstruir lo que bien podríamos denominar un manuscrito prohibido. Se trata de una compilación imaginada, una revelación póstuma de enseñanzas sobre la naturaleza de la vibración y el sagrado arte de la sanación, inspirada no solo en los principios fundamentales de Pitágoras, sino también en aquellas tradiciones afines que a lo largo del tiempo han intuido la misma verdad cósmica. No es este, por tanto, un texto histórico en su sentido más literal, ni una transcripción de hallazgos arqueológicos, sino una guía narrada, un susurro desde el pasado para reavivar en el alma contemporánea una antigua sensibilidad, esa capacidad innata para percibir y anhelar la armonía del ser en su totalidad. Capítulo 1. La hermandad pitagórica y su misterio oculto. Yo hablo desde la reconfortante cercanía del fuego crepitante en nuestra cámara, la estancia sagrada donde los buscadores se reunían. Aquella llama, guardiana de nuestros secretos, iluminaba los rostros de quienes anhelaban la verdad. Fuimos más que un conjunto de mentes curiosas. Fuimos una comunidad de buscadores, una verdadera fraternidad en el sentido más profundo, no una simple escuela donde el saber se impartía sin más. Quienes osaban cruzar nuestro umbral no lo hacían por mera curiosidad intelectual, sino que traían consigo el peso de preguntas profundas, de anhelos no satisfechos y, a menudo, el eco persistente de dolores del alma o del cuerpo. Algunos eran ya curanderos por intuición, otros hábiles artesanos con manos que entendían la materia, y muchos, apenas jóvenes sedientos de una verdad que el mundo exterior no podía ofrecerles. Pero antes de que siquiera pensáramos en revelar los delicados secretos de la armonía universal y la sanación, exigíamos una transformación radical, una metamorfosis del espíritu. Primero, el silencio, no como castigo, sino como cuna de la escucha profunda. Luego, la limpieza de hábitos, liberándose de aquello que enturbiaba el cuerpo y la mente. Y fundamentalmente, la humildad del que, con total honestidad, reconoce su propia ignorancia, abriendo así el vaso para ser llenado. Te lo digo con la más absoluta franqueza y sin asomo de orgullo. No ocultábamos el conocimiento por vanidad, por el mero placer de poseerlo, sino por una profunda y sagrada responsabilidad. La vibración no es un juego trivial, amado discípulo. Es una fuerza poderosa que, mal utilizada o comprendida a medias, puede generar falsos equilibrios, ilusiones de bienestar que, a la larga, solo profundizan el caos. Por eso, y solo por eso, pedíamos juramentos inquebrantables, promesas que trascendían la palabra para grabarse en el alma. Cuidad, os exhortábamos, pulid vuestro pensamiento con la diligencia de un orfebre, guardad la medida en cada acto y en cada palabra. El conocimiento es un instrumento de inmenso poder, como una lira finamente templada. Pero si quien lo sostiene, si el músico mismo no está afinado, si su espíritu está en discordia, entonces la nota que emane de él se romperá, se volverá disonante, causando más daño que bien. En mi escuela, antes de abordar cualquier teorema o melodía externa, aprendimos primero a escuchar con un oído interno, una sensibilidad que iba más allá de lo audible. No solo la música que resonaba en la plaza, sino los tonos sutiles que emanaban del interior de cada ser, la respiración irregular de un corazón agobiado por el miedo, la tensión silenciosa que se anida como un nudo en un hombro, el latido que, imperceptiblemente, se apaga en la tristeza profunda. Un iniciador verdadero,
Uno que realmente aspira a la sanación, aprende a detectar estas desarmonías ocultas y con paciencia y sabiduría a devolver la proporción, el ritmo original que el ser ha perdido. La mesa, la hermandad, a pesar de sus exigencias, no era elitista por exclusión. No buscaba apartar a nadie por origen o riqueza. Era, sí, intensamente exigente, porque el arte supremo de sanar exige manos no solo hábiles, sino profunda y éticamente responsables. Si he de darte un consejo ahora, en este preciso instante, búscate una comunidad, una fraternidad que te exija orden, que te invite a la disciplina y que a cambio te ofrezca el andamiaje para tu propia transformación. Sin práctica constante y consciente, no hay armonía duradera. Sin compromiso genuino con el propio ser y con el bien común, no hay curación verdadera. Y recuerda siempre, como el más sagrado de los mandamientos, el primer templo, el más venerable y el que debes honrar por encima de todos, está en tu propio cuerpo. Respétalo con devoción, afínalo con cuidado como un instrumento precioso y, sobre todo, escúchalo con la atención de un iniciado. Solo así resonarás con la música del universo. Capítulo 2. La música de las esferas. Desde niño, con una certeza que superaba la razón, supe que el cielo canta. No con voces como las vuestras, articuladas y limitadas, sino con vibraciones de una pureza y magnitud tales que sostienen el orden inmutable del universo. Observando los astros, aquellas luminarias silenciosas que danzan en la bóveda celeste, comprendí una verdad profunda. Cada uno se mueve en una proporción perfecta, una danza geométrica que no permite el azar. Y esa proporción, ese ballet cósmico, se convierte en su esencia más sutil en sonido, en una sinfonía imperceptible para el oído grosero. A esa sinfonía secreta, a ese canto eterno, la llamé la música de las esferas. No necesitas un oído externo para escucharla. No son ondas que viajen por el aire que respiráis. Necesitas, en cambio, un oído interior, uno que solo se despierta en la quietud profunda. Cuando tu mente se serena, liberada de la maraña de pensamientos cotidianos, y tu espíritu se abre, vulnerable y receptivo, entonces el rumor inaudible del cosmos comienza a sentirse. No como un sonido que viene de fuera, sino como un eco profundo, un eco ancestral que resuena en las cámaras más íntimas de tu alma. No es una fantasía poética, amado discípulo. Los números, esas entidades eternas, las distancias celestes que se pueden medir y las frecuencias vibratorias que atraviesan el espacio, demuestran con una lógica irrefutable que todo en la creación vibra en una relación armónica, en una danza constante de resonancia. Esa música invisible es la que, con su poder sutil, mantiene unidos los mundos, impidiendo su colisión. Es la que regula la danza milenaria de la luna y del sol, estableciendo el ritmo de las mareas y el paso de las estaciones. Es la fuerza que guía la semilla a brotar de la tierra oscura hacia la luz y la que impulsa el corazón a latir en un compás perfecto. Y del mismo modo que los planetas, a pesar de su inmensidad, no chocan entre sí en su órbita cósmica, también el hombre puede aprender a no chocar con su propio destino, a no entrar en conflicto con la corriente de su vida, si se afina conscientemente a esa melodía cósmica. Muchos, a lo largo de los años, me preguntaron con ojos llenos de anhelo cómo lograrlo. Les dije con la sencillez de la verdad: observad con atención el mundo que os rodea y el que os habita. Respirad con conciencia, dejando que el aire os conecte con el aliento universal. Meditad, buscando la quietud que revela el sonido interior. Pero, sobre todo, alinead vuestros actos con la justicia inquebrantable y el equilibrio perfecto, porque la música de las esferas no se escucha con los oídos de la carne, se escucha con la totalidad de vuestra vida, con cada elección y cada acción. Quien vibra en perfecta armonía con el universo, con esa sinfonía secreta, camina ligero por la senda de su existencia, habla con la verdad inmaculada que emana de su ser y duerme en una paz profunda, inalterable. Ese es el secreto, amado discípulo, que aún resuena, silencioso y eterno, en cada estrella que parpadea en el firmamento nocturno. Capítulo 3. El número como lenguaje del universo. Yo os digo, con la certeza de quien ha contemplado la esencia de la creación:
Todo lo que existe, desde la partícula más diminuta hasta la galaxia más vasta, está intrínsecamente tejido en proporciones numéricas, en patrones matemáticos que revelan una inteligencia suprema. Nada, absolutamente nada, escapa al orden inmutable del Tạo número. video chuyển động El huyền río bí. que fluye, eterno y sinuoso, la rama que crece en una espiral perfecta, siguiendo la secuencia de Fibonacci, el canto del ave que eleva su melodía en intervalos armónicos y hasta el profundo, misterioso silencio de la noche, todos responden a un mismo patrón invisible, a una estructura numérica subyacente. El universo Tạo habla video chuyển constantemente, động huyền bí. pero su voz no es humana, no se expresa en palabras. Su voz, su verdadero lenguaje primigenio, es el número. Cuando con osadía afirmé que todo es número, no me refería únicamente a las cuentas del comerciante en el mercado o a las medidas precisas del arquitecto al levantar un templo. Me refería a una verdad mucho más profunda, Tạo que el video número es la chuyển động esencia huyền bí. misma, la raíz inmaterial de la realidad, el principio vibratorio que da forma a todo. El uno es la unidad primordial, la fuente inagotable de donde brota toda manifestación, el punto de origen de la existencia. El dos es la dualidad, la tensión constante entre opuestos, que lejos de ser conflicto, es el motor Tạo que pone al video mundo en chuyển động movimiento, huyền bí. la polaridad necesaria para la vida. El tres es la armonía, la fuerza equilibradora que unifica los opuestos, la balanza perfecta. El 4 es la forma, el pilar sólido sobre el que descansa la materia, la estructura que permite la manifestación en el mundo físico. Así, cada número no es solo una cantidad, Tạo una video medida chuyển động inerte, huyền bí. sino un principio cósmico, una vibración específica, un poder secreto que moldea la realidad. En nuestra escuela, en el corazón de Crotona, estudiábamos con reverencia la tetractis, ese triángulo sagrado formado por 10 puntos distribuidos en 4 niveles. No era un simple dibujo geométrico, una curiosidad matemática. Tạo Era, en video verdad, chuyển động la huyền bí. representación visual y vibratoria de cómo lo múltiple, lo diverso y complejo surge de lo uno, de la unidad primordial. El iniciado debía contemplarlo en silencio, con una concentración profunda, hasta sentir cómo esas proporciones divinas resonaban en su propio interior, revelando la interconexión de todo. La Tạo tetractis video es a la chuyển vez động huyền una bí. plegaria silenciosa y una revelación mística, un mapa del universo y del alma. Ella nos recuerda, con su simpleza profunda, que todo, absolutamente todo, está intrínsecamente interconectado, desde el macrocosmos hasta el microcosmos. ¿Acaso no sientes, amado discípulo, cómo el número está presente en cada respiración que Tạo tomas, video en chuyển cada động huyền aliento que te bí. mantiene vivo? Inhalas, retienes el aire, exhalas y vuelves a retener. 4 fases perfectas que sostienen el ritmo inquebrantable de tu vida. ¿Acaso no percibes cómo tu propio corazón late en compases rítmicos, cómo tus pasos marcan una medida precisa cuando caminas por el sendero? Tạo video Cada chuyển aspecto de động tu ser, huyền bí. desde la estructura de tu ADN hasta el latido de tu alma, es un espejo fiel del orden numérico universal, una manifestación viviente de la matemática divina. Pero aquí yace el misterio mayor, la revelación más profunda. Los números no solo ordenan el cosmos, sino que también poseen el poder de sanar. Descubrimos, a través de años de Tạo video experimentación y chuyển động huyền contemplación, bí. que ciertas proporciones musicales, aquellas que resuenan con la armonía cósmica, son capaces de elevar el espíritu, de liberarlo de sus ataduras terrenales. Ciertas series matemáticas, contempladas con pureza, inspiran una calma inquebrantable y una claridad mental que disipa las brumas. Nosotros, los Tạo pitagóricos, video chuyển động comprobamos huyền que al bí. aplicar las proporciones correctas, no solo en la música, sino en la dieta, en el movimiento y en el pensamiento, el cuerpo respondía con un equilibrio asombroso y la mente con una serenidad profunda. El caos, en cambio, se manifestaba inexorablemente cuando esas proporciones sagradas eran rotas o ignoradas, cuando la Tạo disonancia video se chuyển apoderaba động del huyền ser. bí. El número es también, y quizás principalmente, un camino directo hacia lo divino, una escalera hacia la fuente de toda existencia. Cuando el alma, liberada de las distracciones del mundo, contempla la perfección inmaculada de las proporciones matemáticas,
se siente atraída, como por una fuerza irresistible, hacia la fuente de todo, Tạo hacia la video unidad chuyển động original de la huyền que bí. emana la creación. Por eso, y con total convicción, digo que las matemáticas son una forma de plegaria, una meditación activa. Quien las estudia con pureza de corazón no busca dominar la naturaleza, sino sintonizar su propio ser con lo eterno, con la inteligencia que permea el universo. Muchos se reían de estas ideas, Tạo video quizás chuyển por động su mente huyền bí. anclada en lo material, pensando que los números eran meras invenciones humanas, herramientas de cálculo. Pero yo afirmo, y la experiencia lo corrobora, que los números nos preceden. Existían antes de que naciéramos y seguirán existiendo mucho después de que desaparezcamos. Son la escritura secreta de los dioses, el código Tạo fuente video de la chuyển động creación. huyền bí. Y nosotros, al descifrarlos y comprenderlos, solo leemos lo que siempre estuvo grabado, de forma inmutable, en el tejido mismo del cosmos, esperando ser revelado. Si deseas aplicar este conocimiento ancestral a tu propia vida, empieza con lo simple, con lo que está al alcance de tu mano. Observa con atención y reverencia Tạo los video ritmos chuyển động inmaculados huyền de la bí. naturaleza, el día y la noche, las fases de la luna, el ciclo de las estaciones. Medita en la armonía perfecta de una flor, en la simetría de sus pétalos, en la espiral de sus semillas. Escucha con el alma la música que nace de una proporción justa, ya sea el trino de un ave o el eco de una melodía bien construida. Tạo video chuyển Cada động número te huyền está bí. hablando a través de estas manifestaciones. Cada medida te está recordando tu inquebrantable pertenencia al orden cósmico. Y cuando comprendas que también tú, en tu esencia más profunda, eres número, vibración y proporción, ya no vivirás en el caos del mundo, sino inmerso en la melodía eterna del universo. Capítulo 4. Tạo video El chuyển poder động del huyền sonido bí. para sanar. Escucha con la atención más profunda, discípulo mío, pues esta es una verdad fundamental. El universo no solo está hecho de números y proporciones perfectas que se revelan a la mente, sino que también está impregnado, desde su origen, de sonido. Allí donde hay una vibración, por sutil que sea, hay música, un eco de la Tạo sinfonía video chuyển primordial. động huyền bí. Y allí donde hay música, en su sentido más amplio, hay vida, hay movimiento, hay flujo de energía. Así como la lira del músico, con sus cuerdas tensas y vibrantes, puede conmover el alma hasta las lágrimas o la alegría, también el cuerpo humano, esta maravilla de la creación, responde a cada vibración sonora que lo atraviesa, Tạo a cada video chuyển onda động que lo huyền envuelve. bí. En mis extensos viajes por tierras lejanas y culturas ancestrales, observé con asombro cómo los pueblos más antiguos, aquellos que vivían más conectados a la esencia de la tierra, utilizaban cánticos sagrados, el pulso profundo de los tambores y el dulce lamento de las flautas, no solo para sus rituales, sino explícitamente para sanar. Tạo video chuyển động Muchos lo huyền tomaban bí. como una simple superstición o un rito tribal, pero yo, con mi búsqueda incesante, descubrí la raíz científica y espiritual de esa práctica. El sonido tiene el poder inherente de ordenar el caos. Una melodía justa, construida sobre proporciones armónicas, puede calmar la ira desatada en el corazón. Tạo video Un chuyển ritmo động suave huyền y bí. constante puede adormecer el dolor más punzante, envolviéndolo en una cadencia de paz. Y una nota clara, vibrante y pura, tiene la capacidad de devolver la esperanza y la luz a un espíritu cansado, marchito por la desesperación. En la escuela pitagórica, con un rigor casi científico, probamos cómo diferentes escalas musicales, Tạo video los chuyển modos động griegos de huyền los que bí. tanto hemos hablado, tenían efectos distintos y específicos sobre los estados del alma humana. Las notas más graves, profundas y resonantes infundían fuerza, firmeza y arraigo, anclando el ser en la tierra, mientras que las más agudas, etéreas y elevadas abrían la mente a la inspiración, despertaban la video intuición chuyển động huyền y bí. conectaban con reinos superiores del pensamiento. El sonido, amado discípulo, es una medicina invisible. No lo percibes con los ojos, pero lo sientes, con una certeza innegable. Recorrer cada fibra de tu ser, cada célula, cada nervio. Algunos enfermos, al llegar a nosotros, lo hacían desanimados, con el cuerpo Tạo apesadumbrado y el video chuyển espíritu động quebrado. huyền bí. Antes incluso de que les habláramos de los misterios de los números
o de la elegancia de la geometría, los hacíamos escuchar una melodía cuidadosamente compuesta en proporción perfecta. Muchas veces era suficiente una simple y pura armonía para que el rostro recuperara su color natural, para que los ojos volvieran a brillar con una luz tenue y el espíritu Tạo hallara de video nuevo su chuyển động calma. huyền bí. El cuerpo, al igual que un instrumento musical finamente elaborado, necesita ser afinado con regularidad. Y la música, en sus manos sabias, es esa fuerza invisible que ajusta sus cuerdas internas, sus ritmos biológicos, devolviéndole su vibración original. Pero el poder del sonido no se limita a los instrumentos fabricados Tạo por el hombre. video chuyển động Vuestra huyền bí. propia voz, ese don divino, es un canal sagrado de inmensurable potencia. Un canto entonado con fe, con una intención pura y un corazón abierto, es capaz de transformar la vibración de todo un lugar, de purificar el aire y de elevar el espíritu de quienes lo escuchan. Una palabra, una sola palabra, dicha con armonía, con Tạo compasión video chuyển y động con la huyền verdad bí. que emana del alma, puede sanar más profundamente que 1000 hierbas medicinales. Por eso os enseñaba a hablar con medida, a pronunciar cada sílaba con intención consciente, a no malgastar la energía vital en voces que hieren, que rompen la armonía, que esparcen disonancia. Cada sílaba que pronunciáis es una semilla vibratoria Tạo que, video una vez chuyển động lanzada al huyền mundo, bí. florece con consecuencias, ya sean de luz o de sombra. El silencio, incluso, es una parte esencial del sonido, no su ausencia. Porque el silencio es la pausa sagrada que permite a la nota resonar, que le otorga su brillo y su significado. Sin él, la melodía sería una confusión incomprensible de ruidos. Tạo Así video también en chuyển vuestra động vida, huyền bí. amado discípulo, el silencio cura profundamente, porque otorga el espacio necesario para que la vibración se asiente en el ser, para que las verdades internas florezcan sin interrupción. Debéis comprender que el sonido no solo afecta al oído externo. Su poder se extiende a la materia misma, a la sustancia de la creación. Tạo He video visto con chuyển mis động propios huyền bí. ojos cómo la arena fina, al ser tocada por una cuerda vibrante de una lira, dibujaba formas geométricas complejas y perfectas, verdaderos mandalas de energía. He observado cómo el agua, en un cuenco, se agitaba en ritmos invisibles, creando patrones delicados al paso de una nota. Lo mismo ocurre en vuestro Tạo video interior, chuyển động amado huyền bí. discípulo. Cada órgano de vuestro cuerpo, cada célula, vibra de acuerdo con la música, con la frecuencia que recibe de su entorno y de vuestro propio ser. Una vida rodeada de ruido desordenado, de voces discordantes y de pensamientos caóticos lleva inexorablemente al desequilibrio y a la enfermedad. Una vida, Tạo en video cambio, chuyển động bañada huyền en bí. sonidos armónicos, en melodías puras y en palabras de verdad, conduce a la salud radiante y a la paz. Si deseas usar este poder inherente del sonido en ti mismo, para tu propia sanación y bienestar, empieza con lo sencillo, con lo accesible. Canta cada mañana, aunque sea una nota pura y sostenida, dejando que tu voz resuene Tạo desde el video centro de chuyển tu động ser. huyền bí. Escucha música que despierte en ti la serenidad, la claridad mental y la elevación espiritual, no aquella que enciende pasiones descontroladas o agita la mente. Permite que los sonidos sagrados, los mantras repetidos con devoción, los tonos ancestrales que resuenan en tu pecho, se conviertan en tu medicina Tạo diaria, video chuyển en động tu huyền bálsamo bí. para el alma. Recuerda siempre, como una verdad inmutable, el universo entero es un coro gigantesco, una sinfonía perpetua. Tú eres una parte esencial de esa sinfonía, una nota vibrante e irreemplazable. Cuando afinas tu voz, tus pensamientos y tu vida entera a la vibración Tạo video justa, chuyển động no huyền solo bí. sanas tu cuerpo y tu espíritu, sino que también devuelves al mundo un eco de armonía, contribuyendo a la gran melodía cósmica. Capítulo 5. Resonancia y vibración en el ser humano. Escuchad atentamente, pues esta es una de las mayores revelaciones de nuestra hermandad. El ser humano no es solo carne y hueso, materia densa y visible. Tạo Es, video en su chuyển động esencia más huyền bí. profunda, vibración pura. Cada célula de vuestro cuerpo palpita con una energía intrínseca, como una cuerda en tensión dentro de una lira cósmica. Cada órgano tiene su propio ritmo, su propia frecuencia armónica,
y la suma de todos ellos, en su compleja interacción, compone una sinfonía única e irrepetible. Tạo video chuyển động Vuestra huyền bí. identidad vibratoria, el sello sonoro de vuestra alma. Cuando esta orquesta interior está afinada, cuando cada cuerda resuena en perfecta proporción con las demás, sentís salud radiante, claridad mental inquebrantable y una alegría que brota del centro de vuestro ser. Pero si una de sus cuerdas se desajusta, si una nota se vuelve Tạo disonante, video chuyển động toda la huyền bí. armonía se resiente, y el cuerpo y el alma lo resienten. Eso es precisamente lo que llamáis enfermedad, una nota disonante que, al perturbar la melodía esencial del ser, genera caos y sufrimiento. En nuestra escuela, este conocimiento era fundamental. Antes de buscar remedios externos, antes de siquiera pensar en hierbas o Tạo ungüentos, video chuyển động huyền escuchábamos al bí. discípulo con una atención que iba más allá de las palabras. Su voz, con sus inflexiones y su timbre, su respiración, con su ritmo y su profundidad, su manera de caminar, con su cadencia y su postura. Todo revelaba la vibración que dominaba su cuerpo y su espíritu. No era necesario abrirlo ni herirlo con incisiones, Tạo video como hacen chuyển algunos động médicos huyền bí. ignorantes. Bastaba con escuchar, con percibir la orquesta interna que clamaba por ajuste. La resonancia, amado discípulo, es la clave de toda sanación. ¿Y qué es resonar? Es vibrar al unísono con otra cosa, entrar en sintonía con su frecuencia. Piensa en un instrumento musical. Cuando una cuerda toca una nota, Tạo video chuyển otra a động su lado, huyền bí. sin ser tocada directamente, puede empezar a vibrar y a cantar, solo porque comparten la misma frecuencia, la misma alma sonora. Así ocurre entre vosotros, seres humanos. Las emociones de un hombre, su alegría o su tristeza, afectan profundamente a los que le rodean, creando ondas invisibles. La serenidad de Tạo uno video puede chuyển calmar a động huyền muchos, bí. como una melodía dulce. La ira descontrolada de otro puede encender multitudes, como un tambor de guerra. Sois espejos vibratorios unos de otros, amplificando y reflejando las ondas del alma. Así también, de forma ineludible, resuena el cosmos en vosotros. El sol, con su fuerza vital, marca el pulso de vuestra energía, Tạo video de chuyển vuestra động vitalidad. huyền bí. La luna, con su influjo misterioso, rige el ritmo de vuestras aguas internas, de vuestras emociones más profundas. Los planetas, invisibles a la percepción directa pero constantes en su danza, imprimen su huella vibracional en vuestros días, en vuestros temperamentos, en vuestros destinos. Tạo No video sois chuyển islas động aisladas huyền en el bí. vasto océano de la existencia. Sois cuerdas delicadas y poderosas dentro de una lira inmensa, la lira del universo. Cuando enseñaba a mis discípulos los principios de la armonía, les pedía que practicaran la escucha interior con devoción. Cerrad los ojos, les decía, y prestad atención al zumbido sutil que se Tạo oculta en lo video más chuyển profundo động de huyền vuestro bí. pecho, más allá del latido del corazón. No es una fantasía de la mente, sino vuestra vibración esencial, el tono fundamental de vuestro ser. Si ese sonido interior es áspero, quebrado o discordante, sabed que algo en vuestra vida está en desarmonía, clamando por atención. Si, en cambio, es profundo, Tạo constante y video chuyển resonante, động huyền bí. vuestra alma está alineada con el todo, en perfecta sintonía con el cosmos. La respiración, ese acto tan cotidiano y olvidado, es un puente sagrado hacia esa resonancia cósmica. Inhalad con calma, llenando vuestro ser de la vida del universo. Retened el aire con gratitud, reconociendo el don del aliento. Tạo video chuyển động Exhalad huyền bí. suavemente, liberando lo que ya no os sirve, y dejad que el silencio que sigue complete el ciclo perfecto. Ese ritmo, cuando es consciente y meditado, afina vuestras cuerdas internas, sintonizándolas. Recordad que cada emoción, por pequeña que sea, altera la respiración, Tạo y cada video chuyển respiración, động huyền a su bí. vez, altera vuestra vibración fundamental. Otro secreto que compartí con mis iniciados es que los pensamientos son también vibraciones, ondas sutiles de energía mental. Un pensamiento repetido, una idea recurrente, se convierte en una frecuencia que impregna todo el cuerpo, el alma y el espíritu. Pensad con claridad, Tạo con video nobleza chuyển động y con huyền bí. compasión, y vuestra vibración se elevará,
resonando con lo divino. Dejad que la envidia, el miedo o el resentimiento os dominen y vuestra melodía interior se volverá sombría, cargada de disonancia. Por eso, la mente es el primer médico, el sanador primordial y también el primer verdugo, el que puede destruir la armonía del ser. Si queréis sanar verdaderamente, amado discípulo, buscad resonar con lo noble, con lo bello, con lo verdadero. Rodeaos de sonidos puros, de melodías que eleven el espíritu. Buscad palabras elevadas, que inspiren y construyan, no que destruyan. Contemplad imágenes que transmitan belleza, armonía y serenidad. Al hacerlo, vuestra propia vibración, de forma natural e inevitable, se ajustará a ellas, como una cuerda que se afina al contacto con otra que ya está en perfecta armonía. Recordad siempre, pues esta es la base de todo. No sois materia estática, inerte e inmutable. Sois música encarnada, una sinfonía viviente. Vuestros huesos son las cuerdas que dan estructura. Vuestra sangre es el ritmo que fluye. Vuestra mente es la melodía que se despliega y vuestra alma es el canto sagrado que los une a todos. Cuidad con devoción de esa orquesta interior, afinadla con amor, y el universo entero, en su infinita sabiduría, resonará con vosotros. Capítulo 6. El silencio como medicina espiritual. Discípulos míos, escuchad con una atención aún más profunda, pues si el sonido es una poderosa medicina para el cuerpo y el alma, el silencio es, sin duda, un bálsamo aún más potente, una medicina espiritual que trasciende toda concepción. En nuestra escuela, la primera y más rigurosa de las disciplinas, para todo aquel que aspiraba a ser iniciado, era guardar silencio. Muchos, al principio, creían que era una simple prueba de obediencia o una penitencia, pero era mucho más que eso. Era la puerta ineludible hacia la verdadera sabiduría, el umbral de la revelación. El hombre común, el que vive anclado en la superficialidad del mundo, habla sin medida, sin reflexión, como una fuente que no cesa de brotar palabras vacías, dispersando su energía vital. Pero quien busca la armonía verdadera, quien anhela la esencia, debe aprender a detener ese flujo incesante, a cerrar la compuerta de la palabra. Porque en el ruido constante de las palabras, en la cacofonía mental, la vibración sutil del alma se dispersa, se diluye, perdiendo su fuerza y su pureza. En el silencio, en cambio, la vibración del alma se concentra, se hace pura, se vuelve luminosa, capaz de iluminar las profundidades del ser. Yo enseñaba, con la convicción de la experiencia, que el silencio no es una ausencia, sino un maestro. Cuando callas, cuando detienes el incesante parloteo de la mente, empiezas a escuchar lo que siempre estuvo allí, pero que el ruido había opacado. El murmullo del cosmos, la sinfonía de las esferas que resuena en lo más profundo, el pulso rítmico de tu propio corazón, la respiración sagrada del mundo que te rodea. El ruido externo, las distracciones mundanas, te desvían de tu centro, pero el silencio interno, el que cultivas con disciplina, te revela, te muestra la verdad de tu propio ser. No penséis, amados discípulos, que el silencio es un vacío, una nada que hay que llenar. Al contrario, es plenitud, la más absoluta de las plenitudes. Es el espacio sagrado donde resuena la música de las esferas con mayor claridad, donde se revela el número sagrado en su pureza, donde la vibración esencial del ser se afina, se purifica y se eleva. El silencio es, en sí mismo, un templo inmaterial, y cada vez que lo habitas conscientemente, cada vez que te sumerges en él, tu espíritu se fortalece, se renueva y se eleva. Quienes llegaban a Crotona, a mi escuela, pasaban años, a veces lustros, sin pronunciar una sola palabra ante los maestros, en una disciplina autoimpuesta. Al principio, sufrían la incomodidad, la frustración, pues el ego, ese impostor, reclama hablar, justificar, opinar, imponer su presencia. Pero poco a poco, con paciencia y perseverancia, descubrían la dulzura inefable de callar, la paz que emerge de la quietud. Su mirada se hacía más clara, más penetrante, su respiración más profunda, más consciente, y su vibración, la que emanaba de su ser, más estable, más armónica.
El silencio les enseñaba más verdades, más lecciones, que cualquier discurso, que cualquier tratado Tạo filosófico. video chuyển động Comprended, huyền bí. el silencio no es la mera ausencia de sonido, sino una armonía sin interrupción, una melodía constante pero inaudible. Así como la pausa, el respiro, da sentido y belleza a la música, así también el silencio da sentido, profundidad y propósito a la vida. Sin pausas, una melodía sería solo ruido informe, Tạo una video sucesión chuyển động caótica de huyền bí. notas. Sin silencio, vuestra existencia sería una confusión constante, una vorágine sin rumbo. La medicina del silencio actúa en todos los planos del ser. En el cuerpo, calma los nervios agitados, regula el pulso errático y aquieta la respiración superficial, devolviéndole su ritmo natural. Tạo video En la chuyển mente, động huyền bí. ordena los pensamientos dispersos, disuelve el exceso de imágenes y palabras que os atormentan y os confunden. Y en el alma, abre la puerta sagrada a lo divino, a la conexión con la fuente. Si deseas probar su poder transformador, empieza poco a poco, con actos conscientes. Guarda un instante de silencio antes de hablar, Tạo meditando video cada chuyển palabra. động huyền bí. Dedica unos minutos al silencio al despertar, antes de que el mundo te asalte. Reserva un momento antes de dormir, para que tu espíritu se purifique. Hazlo de forma consciente, no como una distracción, sino como un rito sagrado, una ofrenda a tu ser interior. Al principio, tu mente se rebelará, buscará Tạo video llenarse de chuyển động pensamientos huyền bí. triviales, de preocupaciones. Persevera, amado discípulo. La calma vendrá, inexorablemente, como un río sereno que fluye después de la tormenta. Quien domina el silencio, domina la vibración, porque solo en la quietud profunda puede escucharse la frecuencia esencial que sostiene la vida, la nota Tạo fundamental del video universo. chuyển động huyền bí. Los dioses, en su majestad, hablan en silencio, y los sabios, en su humildad, responden también con silencio, en una conversación sin palabras. No confundáis el silencio con la indiferencia, con la pasividad o con la huida. No es debilidad, sino un acto de inmensa fuerza, una declaración de poder interior. Tạo video El chuyển guerrero động que sabe huyền cuándo bí. callar en el fragor de la batalla posee más poder, más estrategia, que aquel que grita en cada refriega. El sanador que guarda silencio ante un enfermo, permitiendo que su presencia hable, transmite más alivio y más curación que 1000 palabras vacías. Discípulos míos, os digo con la sabiduría de la experiencia. Tạo Cultivad video el chuyển silencio động con la huyền misma bí. devoción y esmero con que cultiváis el sonido. Cantad cuando sea necesario, cuando el alma lo pida. Callad cuando sea justo, cuando el silencio sea más elocuente. Así vuestra vibración se mantendrá pura, vuestra mente clara como un cristal y vuestra alma abierta al infinito, lista para recibir la sabiduría Tạo cósmica. video chuyển động Capítulo huyền 7. bí. El arte de la armonía interior. Discípulos míos, escuchad con el corazón abierto, pues no hay conquista más grandiosa, ni tesoro más valioso, que la armonía interior. El hombre, en su afán de dominio, puede conquistar ciudades enteras, liderar ejércitos victoriosos o acumular riquezas que deslumbran. Pero si su alma está en guerra Tạo consigo video misma, chuyển động si su huyền ser bí. vibra en discordia, nada de eso, absolutamente nada, le traerá la verdadera paz. La armonía interior es el arte supremo de alinear cada parte de vuestro ser, el cuerpo físico, la mente racional, el corazón emocional y el espíritu eterno, con la vibración universal, con la música del cosmos. Quien logra esta Tạo alquimia video interna, chuyển động quien huyền alcanza bí. este equilibrio sagrado, se convierte en un templo viviente de la armonía, un faro de paz en el mundo. En nuestra escuela de Crotona, enseñábamos que la vida, en su complejidad y belleza, es como una lira sagrada, un instrumento de cuerdas delicadas y poderosas. Cada cuerda representa un aspecto fundamental de vuestro ser, Tạo el cuerpo video físico, chuyển động huyền con sus bí. necesidades y sensaciones, la mente racional, con sus pensamientos y razonamientos, las emociones, con sus flujos y reflujos, y el espíritu eterno, la chispa divina que os anima. Si una cuerda está demasiado tensa, si se le exige en exceso, se romperá con un lamento. Si, por el contrario, está Tạo demasiado video floja, chuyển động pierde huyền su bí. sonido, su capacidad de resonar.
Solo cuando todas las cuerdas están afinadas en perfecta proporción, cuando vibran en unísono, la melodía que emerge del ser se vuelve perfecta, dulce y sanadora. Para afinar el cuerpo, esa primera lira tangible, practicábamos la moderación en todas sus formas. El alimento no debía ser un exceso que Tạo pesara, video chuyển sino động una huyền medida bí. justa que nutriera y diera vitalidad. La actividad física no debía ser agotadora hasta la extenuación, ni perezosa hasta la inmovilidad, sino un equilibrio consciente entre el movimiento y el reposo, el esfuerzo y la recuperación. El cuerpo, os lo digo, es la base ineludible de la armonía, pues es la primera lira que debéis cuidar con Tạo video devoción y chuyển động disciplina. huyền bí. Para afinar la mente, ese instrumento tan poderoso y a la vez tan volátil, cultivábamos el estudio profundo y la reflexión constante. La mente es una herramienta formidable, capaz de crear mundos, pero también es peligrosa si se la deja arrastrar por las pasiones descontroladas, por los engaños de la ilusión o por los prejuicios. Tạo video chuyển El động número y la huyền bí. geometría sagrada eran nuestros maestros más venerados, porque su perfección inmaculada ordenaba los pensamientos caóticos, les recordaba la proporción divina inherente a toda la creación y les infundía una claridad cristalina. Para afinar el corazón, el centro de vuestras emociones y de vuestra conexión con los demás, practicábamos la fraternidad Tạo incondicional, video chuyển động la huyền compasión bí. activa. No puede haber armonía interior verdadera si despreciáis a vuestros semejantes, si levantáis muros de separación. La ira, la envidia y el odio son notas disonantes, vibraciones que contaminan toda la melodía del alma, enturbiando su pureza. En cambio, la compasión, esa empatía profunda, video la chuyển động gratitud huyền sincera bí. y la bondad desinteresada elevan la vibración del ser, lo purifican y lo armonizan con el coro universal de la vida. Y para afinar el espíritu, la cuerda más elevada y sutil, enseñábamos la contemplación, la conexión directa con lo sagrado. No basta con estudiar los números, ni con amar al prójimo. Es absolutamente Tạo video necesario chuyển động huyền elevar la bí. mirada hacia lo eterno, recordar que vuestra esencia más profunda no es pasajera ni limitada, sino inmortal, una chispa divina del gran fuego cósmico. La contemplación, en su pureza, abre la puerta a la música de las esferas, a la sinfonía inaudible, y os conecta con el coro divino, con la fuente de toda armonía. Tạo video chuyển Muchos, động con una huyền mezcla bí. de anhelo y duda, me preguntaban: Maestro, ¿cómo sé si estoy verdaderamente en armonía interior? ¿Cuáles son los signos de este estado bendito? Yo respondía con la sencillez de la experiencia. Observa tu vida con honestidad, con la mirada de un observador imparcial. Si tus pensamientos son claros, serenos Tạo y video chuyển constructivos, động huyền si bí. tu cuerpo descansa en un estado de salud vibrante, si tu corazón se inclina de forma natural hacia la bondad y la compasión, y si tu espíritu encuentra serenidad y equilibrio, incluso en medio de la adversidad, en el ojo de la tormenta, entonces puedes estar seguro de que estás afinado. La armonía interior no es la ausencia de problemas o desafíos. Tạo Es, video más chuyển bien, động huyền la bí. capacidad inquebrantable de mantener tu melodía esencial, tu vibración pura, incluso en medio del ruido y la disonancia del mundo. La práctica que os recomiendo es sencilla en su ejecución, pero inmensamente poderosa en sus efectos. Al despertar cada mañana, antes de que el mundo os asalte, respirad profundamente 3 veces, llenando vuestro Tạo ser de video prana. chuyển động huyền bí. En cada respiración consciente, sentid vuestro cuerpo con gratitud, observad vuestros pensamientos sin juicio y abrid el corazón a la vida. Después, guardad unos instantes de silencio absoluto, entregando vuestra alma, vuestra vibración, a la inmensa sinfonía del cosmos. Así, cada día, comenzaréis Tạo afinados, video chuyển động templados, huyền bí. como un músico que prepara cuidadosamente su instrumento antes de tocar la melodía sagrada. Recordad siempre, pues esta es una verdad fundamental para vuestra existencia y vuestra misión. No podéis dar al mundo lo que no poseéis dentro de vosotros. Quien vive en desarmonía, quien está en conflicto interno, transmite caos y perturbación a su entorno. Tạo video Quien chuyển vive en động huyền equilibrio, bí. quien ha cultivado la armonía interior, transmite paz, serenidad y sanación a quienes le rodean. Convertíos, pues, en ejemplos vivos de armonía, en encarnaciones de la paz, y vuestra sola presencia,
vuestra vibración silenciosa, sanará a quienes os rodean y elevará la vibración del mundo entero. Capítulo 8. Tạo Geometría video sagrada chuyển y động sanación. huyền bí. Discípulos, sabed con absoluta certeza que los números no son simples marcas arbitrarias en una tablilla de arcilla, ni meras invenciones de la mente humana para contar. Los números son principios eternos, arquetipos inmateriales que sostienen toda la creación, el andamiaje invisible del universo. Y Tạo cuando video esos chuyển números, động con su huyền bí. inteligencia inherente, toman forma en el espacio, cuando se manifiestan en el mundo visible, dan origen a la geometría sagrada, el lenguaje silencioso y visual del universo, la firma de lo divino en la materia. Muchos, con su mente limitada a lo superficial, piensan que la geometría es solo una ciencia de líneas y figuras abstractas, útil para Tạo la video construcción chuyển động o la huyền medición. bí. Pero yo os digo, con la convicción de la experiencia, cada triángulo, con su trinidad de vértices, cada círculo perfecto, con su unidad infinita, cada espiral que se despliega en una secuencia divina, contiene un poder vibracional intrínseco que puede sanar al hombre, devolverle su equilibrio perdido y Tạo reconectarlo video con chuyển su động esencia huyền bí. cósmica. Observad el círculo con reverencia. No tiene principio ni fin. Es la representación inmaculada de la eternidad, un reflejo de lo divino e infinito. Quien medita en el círculo, quien lo contempla con el alma, comprende la perfección cíclica de la vida, el eterno retorno. Y en esa contemplación Tạo profunda video chuyển động encuentra huyền una bí. calma inquebrantable para el espíritu, una paz que trasciende el tiempo. El círculo, además, nos recuerda que todo lo que damos al universo, todo lo que emitimos en pensamiento, palabra y obra, retorna a nosotros, como una onda que regresa a su origen. El triángulo, en cambio, con su fuerza ascendente, es el símbolo de la Tạo ascensión, video de chuyển la động elevación huyền bí. espiritual. Sus tres lados, en su interconexión, representan las tres dimensiones fundamentales del ser humano: el cuerpo, la mente y el espíritu. Y su vértice superior nos recuerda con claridad que el hombre no está destinado a permanecer anclado en lo terrenal, en la materia densa, sino a elevarse, a trascender, a Tạo video ascender chuyển hacia động lo huyền divino, bí. hacia su origen. Practicar la meditación visualizando un triángulo, dejando que su forma sagrada impregne vuestra mente, ayuda a equilibrar vuestras tres dimensiones y a fortalecer la voluntad, esa chispa divina de propósito. La espiral, quizás, es la más misteriosa y dinámica de todas las formas geométricas sagradas. La Tạo veis en las video conchas chuyển del động mar, huyền bí. en la delicada construcción de un caracol. La observáis en el giro imponente de los huracanes, en la danza majestuosa de las galaxias que giran en el cielo infinito. La espiral enseña que la vida no es un círculo cerrado que se repite en el mismo plano, sino un ascenso continuo, un proceso de expansión y Tạo evolución. video chuyển động huyền Cada bí. vuelta, cada giro de la espiral nos eleva a un nivel más alto de conciencia, a una nueva comprensión. Cuando meditáis en la espiral, vuestro espíritu se abre a la transformación, a la expansión ilimitada, al crecimiento perpetuo. En Crotona enseñábamos que los templos, esos espacios sagrados dedicados a la conexión con lo divino, no Tạo debían video levantarse chuyển al động azar, huyền bí. sin un propósito geométrico, sino siguiendo proporciones armónicas inmaculadas. Los arquitectos pitagóricos, imbuidos de este conocimiento, usaban el número áureo, el rectángulo perfecto y los sólidos regulares de Platón, porque comprendían que los lugares construidos con esas medidas sagradas favorecen intrínsecamente la sanación profunda, la Tạo claridad video mental chuyển động y la huyền elevación bí. espiritual de quienes los habitan. También utilizábamos la geometría en la música y de forma más sutil en la medicina del alma. Dibujábamos formas geométricas precisas en la arena fina mientras entonábamos ciertos tonos, ciertos cantos vibratorios. El sonido y la figura, en su interacción, resonaban juntos, creando una Tạo vibración video única, chuyển động un huyền campo de bí. energía capaz de apaciguar el dolor más agudo y de restaurar el equilibrio perdido en el enfermo. Esto no era superstición o magia sin fundamento, sino el conocimiento profundo de las leyes ocultas, de los principios vibratorios que sostienen la materia y la vida. Hoy, los sabios modernos apenas comienzan a redescubrir, con sus instrumentos y sus métodos, video lo que chuyển động nosotros, huyền los bí. pitagóricos,
ya sabíamos por experiencia y contemplación directa que las proporciones geométricas y las frecuencias vibratorias tienen una influencia innegable y profunda en la salud del cuerpo y de la mente humana. Mas no basta con conocerlo de forma intelectual, con la mente. Debéis experimentarlo en vuestra propia vida, sentirlo Tạo en vuestro video ser. chuyển động Os huyền recomiendo bí. este ejercicio, sencillo y profundo. Dibujad un círculo perfecto en un papel o en la tierra y colocadlo frente a vosotros, a la altura de los ojos. Encended una vela, una pequeña llama, en el centro exacto de ese círculo. Contemplad esa imagen en silencio, con el corazón abierto, durante 9 respiraciones conscientes. Tạo video chuyển Sentid động cómo huyền vuestro bí. corazón se calma, cómo vuestros pensamientos se ordenan en una cadencia suave y cómo la luz de la llama, en el centro, os recuerda que dentro de vosotros también arde una chispa divina, una luz eterna. Este sencillo acto, realizado con intención, es una forma directa y poderosa de sanación a través de la geometría sagrada, Tạo una video conexión chuyển con el động huyền arquetipo. bí. Recordad siempre, pues es la clave de todo entendimiento. El universo entero está escrito en un lenguaje matemático, en un código divino. Quien aprende a leerlo, quien descifra sus símbolos, descubre no solo cómo funcionan los cielos, con sus astros y sus danzas, sino de forma aún más trascendente, cómo puede sanar su propia Tạo alma, video chuyển cómo động puede huyền alinearla bí. con la gran sinfonía cósmica. Capítulo 9. El sonido como medicina del alma. Escuchadme con la más profunda reverencia, discípulos, porque esta verdad es fundamental para vuestro camino. Así como el alimento nutre el cuerpo físico, dándole energía y sostén, y el pensamiento nutre la mente, dándole forma y dirección, el sonido, en su Tạo esencia video más chuyển pura, động huyền bí. nutre el alma. Nada, absolutamente nada, penetra tan profundo en el ser humano, en sus capas más íntimas y sutiles, como una vibración sonora. Podéis cerrar los ojos para no ver lo que os desagrada. Podéis apartar la mano para no tocar lo que os hiere, pero no podéis, por vuestra propia naturaleza, escapar de la onda que viaja por Tạo el aire, video chuyển de la động huyền vibración bí. que os envuelve. El sonido os envuelve, os atraviesa en vuestro interior y de forma inevitable os transforma. En mi escuela, en el corazón de nuestra sabiduría, enseñaba que toda enfermedad, sea física, mental o espiritual, es en su fundamento una disonancia. Cuando el cuerpo o el espíritu se desvían de la Tạo armonía video universal, chuyển động huyền bí. cuando se rompe su conexión con la melodía cósmica, entonces aparece el dolor, la confusión, el sufrimiento, la separación del equilibrio. El remedio, os lo digo, no siempre se encuentra en hierbas medicinales que curan el síntoma, ni en ungüentos externos que solo alivian la superficie, sino en la restauración de la vibración perdida, Tạo en el video chuyển reencuentro động con la huyền nota bí. fundamental del ser. ¿Y qué instrumento más noble, más sagrado, poseemos para este propósito que la propia voz humana, ese aliento manifestado? Con cantos sagrados, con recitaciones de mantras ancestrales y con tonos prolongados, sostenidos con intención, los iniciados podían equilibrar su energía interna, armonizar sus centros Tạo vitales. video chuyển động huyền bí. Una sola nota, una sola vocal entonada con fe inquebrantable, con pureza de corazón y una intención clara, es capaz de devolver al alma su serenidad perdida, de calmar las aguas turbulentas de la emoción. El canto armónico, esa técnica ancestral que aún algunos pueblos guardan celosamente, es una medicina sagrada, un bálsamo Tạo vibratorio video chuyển que động resuena huyền con la bí. esencia divina. Pero no solo la voz posee este poder transformador. Las cuerdas de la lira, cuando vibran en proporciones justas, en la consonancia de los modos griegos, producen efectos que alcanzan mucho más allá del oído físico. He visto con mis propios ojos hombres enfurecidos, con el corazón lleno de cólera, Tạo calmarse, video chuyển động huyền suavizar bí. sus gestos y encontrar la paz al escuchar una melodía en modo dórico, con su fuerza y su estructura. He presenciado a jóvenes abatidos por la tristeza, con el espíritu quebrado, recuperar la esperanza y la vitalidad con los acordes del modo frigio, con su dulzura y su capacidad de elevación. La música, amado Tạo discípulo, video no es chuyển un động mero huyền bí. entretenimiento para pasar el tiempo. Es una ciencia profunda del espíritu, una disciplina que moldea el alma,
También descubrimos, con experimentación y observación cuidadosa, que ciertos ritmos influían directamente en el pulso del corazón y en la respiración, los dos grandes marcadores del ritmo vital. Cuando el tambor resonaba con una cadencia estable, profunda y constante, el cuerpo entero entraba en un estado de orden, de coherencia, de sanación. Cuando el ritmo se aceleraba, con un pulso vibrante, el ánimo se encendía como un fuego, despertando la pasión y la energía. Así comprendimos que la percusión, con su poder primordial, podía sanar la tristeza profunda o devolver la energía vital al cansado, al que había perdido su impulso. Algunos de mis discípulos, con la curiosidad brillante en sus ojos, me preguntaban con asombro: «Maestro, ¿cómo es posible que algo tan inmaterial, tan invisible a la vista como el sonido, tenga el poder de curar y transformar el cuerpo físico?» Yo, con una sonrisa que ya conocía la respuesta de antemano, les respondía: porque todo cuanto existe en este vasto universo es, en su esencia más íntima, vibración. Y el cuerpo humano, esta maravilla tejida con carne y espíritu, no es sino un conjunto de cuerdas, finísimas y delicadas, que pueden ser afinadas a la perfección. Hoy, en vuestros tiempos futuros, diríais con vuestra ciencia que las moléculas, los órganos más complejos e incluso las células más diminutas responden a frecuencias específicas, a melodías internas que dictan su salud o su desequilibrio. Nosotros, mucho antes de vuestras mediciones precisas, lo intuíamos con una profunda observación de la naturaleza, nuestra gran maestra. Cuando el viento, ese aliento invisible del cosmos, sopla con fuerza a través de una gruta milenaria, el aire aprisionado produce notas, cantos huecos que resuenan en la oscuridad. Cuando el agua, esa fuerza constante y primordial, golpea la roca inquebrantable, crea un compás, un pulso rítmico que la erosiona y la moldea. ¿Por qué, entonces, habría de ser distinto el cuerpo humano, que es también una obra maestra tejida por las mismas manos de la naturaleza, un microcosmos que refleja el macrocosmos? Os enseñaré ahora una práctica muy sencilla, accesible a todos, pero de un poder inmenso. Al despertar cada mañana, antes de que el mundo exterior invada vuestros sentidos, escoged un sonido puro, elemental. Puede ser una vocal, como la A que resuena en el pecho, o la O que se expande en el vientre. Sentad vuestro cuerpo erguido, con la columna recta como un árbol sagrado. Respirad profunda y conscientemente, dejando que el aliento llene cada rincón de vuestro ser, y luego entonad ese sonido 3 veces, permitiendo que la vibración nazca en vuestro pecho y se expanda. Sentiréis cómo esa onda sonora, esa energía pura, recorre vuestras entrañas, despertando cada célula dormida y encendiendo la chispa de vuestro espíritu. Ese es el primer y más esencial paso para aprender a usar el sonido no solo como bálsamo para el cuerpo, sino como medicina, como alimento del alma. El mundo moderno, vuestro mundo, se ha llenado de ruidos desordenados, de voces apresuradas que no escuchan, de máquinas incansables que devoran el silencio, de músicas sin proporción que aturden el espíritu. Si no cuidáis con discernimiento lo que permitís que vuestros oídos escuchen, vuestra alma inevitablemente se volverá caótica, como un mercado sin orden. Escoged, pues, con sabiduría, sonidos que eleven, que inspiren. El canto puro y melodioso de un ave al amanecer, la voz dulce y profunda de alguien amado que os trae paz, o el silencio profundo de la naturaleza, ese vacío sagrado donde resuena, para quien sabe escuchar, la música inaudible de las esferas celestes. No lo olvidéis jamás, hijos de la sabiduría. El sonido no es solo un arte efímero ni un adorno superficial. Es, en verdad, un puente etéreo entre lo visible y lo invisible, una cuerda vibrante que une el cuerpo con el espíritu, y un sendero sagrado que conecta al hombre con lo divino. Capítulo 10. El misterio de los mantras y nombres sagrados. Discípulos, debéis comprender con vuestra más profunda intuición que no todos los sonidos son iguales ni poseen la misma esencia. Algunos son meros ruidos,
sin orden ni propósito. Otros son melodías pasajeras que Tạo encantan por video un chuyển instante động huyền y bí. luego se desvanecen. Pero existen en el entramado del universo palabras y vibraciones que llevan consigo un poder eterno, la huella de lo inmutable. Esos son los nombres sagrados y los mantras. Un mantra, os lo digo, no es una simple sucesión de sílabas pronunciadas al azar, sino una fórmula sonora Tạo cuidadosamente video tejida, chuyển động una huyền llave bí. vibracional que despierta fuerzas ocultas, tanto en el alma individual como en la inmensidad del universo. Cada sílaba de un mantra tiene un peso específico, una resonancia que no es accidental. Cada vibración genera una onda de energía, y cuando éstas se repiten con una intención pura y una concentración inquebrantable, generan una Tạo corriente video chuyển que động atraviesa huyền las bí. capas de la mente, purifica las oscuridades del espíritu y abre un camino luminoso hacia la comprensión de lo divino. En nuestras enseñanzas más esotéricas, transmitíamos a los discípulos ciertas combinaciones de sonidos, fórmulas sagradas que no debían ser pronunciadas en vano ni a la ligera, pues su poder era inmenso. Eran, Tạo en video esencia, chuyển động llaves que huyền bí. descorrían los velos de la conciencia ordinaria y abrían las puertas de la conciencia superior, de la iluminación. Cada repetición consciente de un mantra es como golpear suave y persistentemente una puerta cerrada en el corazón del propio ser. Al principio, apenas resuena, el sonido parece perderse en el vacío. Tạo Pero con video chuyển constancia, động huyền bí. con una fe inquebrantable y una dedicación silenciosa, la puerta finalmente cede y se abre, y la luz de la verdad penetra en el interior. Los nombres sagrados poseen un poder similar, una capacidad de invocación profunda. Nombrar lo divino con respeto, con veneración y con una sincera conexión del Tạo corazón video chuyển es động huyền invocar su bí. presencia, es atraer su esencia hacia uno mismo. Por eso, yo enseñaba a mis discípulos que las palabras no son solo sonidos vacíos, sino semillas, vibraciones vivas. Lo que pronunciáis con fuerza, con convicción y con fe sincera, germina inexorablemente en vuestra vida, manifestándose en la Tạo realidad. video chuyển động huyền Si bí. sembráis odio en vuestras palabras, cosecharéis tempestades de dolor. Si sembráis amor, recogeréis una cosecha abundante de armonía y paz. El secreto del mantra, su alquimia transformadora, reside en tres pilares fundamentales. La vibración correcta, que debe resonar con la frecuencia cósmica. La repetición constante, Tạo video que chuyển permite que động la huyền semilla bí. penetre en la tierra del inconsciente. Y la intención pura, el propósito elevado que guía cada sonido. Sin una intención clara y elevada, el mantra es solo ruido, un eco vacío. Sin la repetición incesante, no llega a penetrar las capas profundas del ser. Sin la vibración adecuada, no se alinea con el orden Tạo intrínseco del video cosmos. chuyển động huyền bí. Pero cuando estas tres fuerzas se unen en perfecta sincronía, el sonido se convierte en una medicina poderosa para el alma, un bálsamo que sana y un puente indestructible que nos eleva hacia lo eterno. He sido testigo, con mis propios ojos, de cómo discípulos transformaron su carácter más arraigado gracias a la práctica diaria y devota del Tạo mantra. video chuyển động huyền bí. He visto al hombre colérico suavizar el fuego interior de su ira, al temeroso hallar un valor insospechado, al confundido alcanzar una claridad mental que antes le era esquiva. No fue magia, no fue un truco, sino una ciencia del espíritu tan precisa como la de los números. El mantra ordenó lo que estaba Tạo disperso y video chuyển fragmentado động huyền y bí. sintonizó al hombre con la armonía universal que permea todo. Quiero compartir con vosotros una práctica sencilla y profunda que podéis integrar en vuestra vida. Escoged una palabra o un sonido que para vosotros represente lo eterno, lo inmutable, lo divino. Puede ser una vocal prolongada en su Tạo resonancia video chuyển o động un nombre huyền bí. divino en el que tengáis una fe inquebrantable. Sentad vuestro cuerpo erguido, como un faro. Respirad profundamente, llevando el aire a lo más hondo de vuestro ser, y repetid esa palabra o sonido en voz baja, casi en un murmullo, marcando cada sílaba con la profunda resonancia de vuestro corazón. Hacedlo al amanecer, cuando el mundo Tạo despierta video a la chuyển luz, động huyền bí. y al anochecer, cuando las sombras invitan a la introspección.
Con el tiempo, sentiréis cómo vuestra mente, ese torbellino de pensamientos, se calma y se serena. Vuestro corazón, ese centro de emociones, se expande en amor y compasión. Y vuestro espíritu, esa chispa divina, se enciende Tạo con una video luz chuyển động propia. huyền bí. Recordad también que el silencio, ese espacio sagrado entre las notas, es una parte intrínseca y vital del mantra. No repitáis las palabras con prisa ni con descuido, como si fuera una tarea mecánica. Dejad un espacio sagrado entre cada entonación, un instante de vacío para que la vibración recién creada se asiente, Tạo video penetre en lo chuyển más động huyền profundo de bí. vuestro ser y resuene en el cosmos. El silencio es la tierra fértil donde germina, en el recogimiento, la semilla poderosa del sonido. Los sabios de Oriente y Occidente, a lo largo de los siglos, han guardado este mismo secreto, esta misma verdad universal, aunque lo hayan expresado con distintas video palabras y chuyển en động diferentes huyền bí. lenguajes. La esencia, la verdad última, no cambia jamás. La voz humana, esa herramienta poderosa, cuando es dirigida con pureza de intención y con conciencia, puede convertirse en un canal de sanación profunda y en un llamado claro y directo a lo divino. Discípulos, no toméis esto a la ligera, Tạo video como un chuyển mero động huyền conocimiento bí. superficial. La lengua, esa parte de vosotros que pronuncia las palabras, es un instrumento increíblemente poderoso, capaz de construir y de destruir. Afinadla como afinaríais una lira preciosa y no permitáis jamás que de ella brote lo que daña, lo que destruye, lo que divide. Usad vuestras palabras, vuestra Tạo voz, video chuyển động para sanar huyền bí. heridas, para alentar espíritus caídos, para invocar la luz en los corazones. Así, vuestra voz no será un simple sonido, sino un mantra vivo que transformará el mundo que os rodea, un eco de la armonía cósmica. Capítulo 11. Ritmo, respiración y vibración vital. Tạo video Discípulos, chuyển động si huyền anheláis bí. conocer el secreto más profundo de la vida, no lo busquéis en las estrellas lejanas, en las galaxias que se pierden en la inmensidad, sino en vuestro propio pecho, en ese santuario interior. Allí, dentro de vosotros, late un tambor constante, el corazón, con su ritmo inquebrantable. Allí fluye un compás silencioso, Tạo video el de chuyển động vuestra huyền bí. respiración, ese aliento divino que os conecta con todo lo que existe. Allí se guarda celosamente el ritmo primordial que sostiene vuestra existencia, desde el primer aliento que tomasteis al nacer hasta el último suspiro que exhalaréis al partir. La respiración os acompaña en cada instante. Es el puente etéreo entre lo visible Tạo y lo video chuyển invisible, động huyền bí. entre lo material y lo espiritual. Quien domina el arte de su respiración, quien la hace consciente y rítmica, domina también sus emociones más turbulentas, sus pensamientos más dispersos y sus acciones más impulsivas. En la escuela pitagórica, nuestra enseñanza central revelaba que el ritmo es la ley Tạo fundamental que video rige el chuyển động cosmos. huyền bí. Los astros majestuosos giran en sus órbitas con ritmos precisos y matemáticos. Las estaciones, con su eterna danza de cambio, se suceden en ciclos perfectos. El día y la noche se alternan en un compás inmutable y sagrado. El hombre, como un microcosmos que es reflejo del gran universo, debe aprender a sintonizarse, a vibrar en Tạo consonancia video con chuyển ese động ritmo huyền bí. universal, para encontrar su propio equilibrio. La respiración consciente y rítmica era uno de nuestros ejercicios más sagrados y transformadores. Inspirar profundamente, retener el aliento un instante, exhalar completamente y volver a retener, todo siguiendo proporciones numéricas perfectas, como la divina proporción. Tạo Así video como la chuyển música, động huyền para bí. ser bella y armoniosa, necesita de compases y de un ritmo definido, también la respiración puede y debe convertirse en una melodía que el alma canta. Cuando el aliento se ordena, cuando fluye en un ritmo consciente, el alma se calma y encuentra la paz. Cuando, por el contrario, se acelera Tạo descontroladamente video o chuyển se động huyền interrumpe bí. abruptamente, el espíritu se desarmoniza, perdiendo su centro. Os compartiré ahora una práctica sencilla pero poderosa. Contad hasta 4 lentamente al inspirar, permitiendo que el aire llene vuestros pulmones. Retened ese aire
esa energía vital por 4 tiempos. Exhalad completamente, vaciando Tạo vuestro video ser chuyển động huyền en 4 bí. tiempos y volved a retener el vacío por otros 4. Este ciclo de 16 tiempos, repetido con intención, armoniza el cuerpo, aquietando cada nervio y serena la mente, calmando la agitación. Practicadlo cada día, sin falta, y descubriréis que vuestra vitalidad, esa fuerza Tạo interior, video chuyển động aumenta huyền bí. exponencialmente. Vuestra concentración se afina, permitiéndoos ver con mayor claridad, y vuestra paz interior se profundiza, anclándoos en un estado de serenidad inquebrantable. El ritmo, mis queridos discípulos, no está solo en el aliento, sino también en el corazón, ese motor de la vida. Observad cómo late Tạo con una video fuerza chuyển động desbocada huyền bí. cuando estáis agitados por las pasiones, y cómo se serena, ralentizándose en la calma profunda. Escuchad vuestro pulso como si fuese un tambor secreto, el compás de vuestra propia existencia. Si es firme y equilibrado, vuestra vida se sostiene en armonía con el universo. Si es errático, inconstante, Tạo es una video clara chuyển señal động de huyền desorden bí. interior, de un espíritu que necesita ser afinado. El movimiento del cuerpo, esa extensión de vuestro ser, también debe seguir el ritmo, esa danza cósmica. La danza, cuando se practica con conciencia plena, no es un mero entretenimiento superficial, sino una forma profunda de alinearse con la pulsación del universo. Cada Tạo paso, video cada chuyển giro, động huyền bí. marca un compás que une el alma con la tierra que pisáis y con el cielo que os cubre. Así, el cuerpo, vuestro templo, se convierte en un instrumento de vibración vital, un canal para la energía cósmica. Algunos discípulos, siempre buscando la comprensión, me preguntaban con insistencia: Maestro, ¿por qué es tan Tạo importante el video ritmo en chuyển todas động las huyền cosas? bí. ¿Por qué insistís tanto en ello? Yo les respondía con la sabiduría que el tiempo me había enseñado. Porque el universo entero respira, en un aliento cósmico ininterrumpido. Cada estrella distante, cada río caudaloso, cada criatura viviente, por pequeña que sea, Tạo video participa chuyển động huyền activamente bí. en esa respiración cósmica, en ese gran ritmo universal. Si aprendéis a respirar en compás con el todo, si vuestro ser se sintoniza con esa pulsación, vuestra vida será como una canción eterna, una melodía que nunca cesa. El poder sanador de la respiración consciente y rítmica no puede subestimarse ni pasarse por alto. Tạo video He chuyển visto động a huyền enfermos bí. recuperar su fuerza vital tras practicarla con constancia y devoción. He visto a mentes inquietas hallar la serenidad más profunda al acompasar su aliento. He visto a espíritus desanimados encenderse como antorchas luminosas después de rendirse al ritmo inquebrantable de la vida, de la existencia. Tạo Recordad video siempre, chuyển động huyền cada bí. inhalación es un acto de recibir la energía del cosmos. Cada exhalación es un acto de dar, de liberar. Quien respira con egoísmo, conteniendo más de lo que entrega, se ahoga, metafóricamente, en su propio aire viciado. Quien respira con generosidad, permitiendo que el ciclo de dar y recibir fluya libremente, se convierte en un video canal chuyển puro de động huyền energía bí. sanadora para sí mismo y para los demás. Así como la música afina la lira, dotándola de la capacidad de crear bellas melodías, el ritmo y la respiración afinan vuestra existencia, elevándola a un estado de gracia. Convertid cada día de vuestra vida en un acto rítmico, donde cada respiración sea un canto Tạo sagrado, video chuyển động cada huyền paso bí. una danza consciente y cada latido del corazón un tambor sagrado que resuena con el universo. Entonces, y solo entonces, viviréis en perfecta armonía con la vibración vital que anima todo el cosmos. Capítulo 12. Matemática del alma y proporción áurea. Discípulos míos, si anheláis Tạo video comprender la chuyển belleza động huyền intrínseca bí. de la vida, su diseño perfecto, observad atentamente la proporción, esa ley invisible que lo sostiene todo. Todo en el universo, desde la partícula más diminuta hasta la galaxia más vasta, respeta un orden invisible, una estructura sagrada, un diseño secreto que sostiene tanto lo grande como lo pequeño. Ese orden Tạo sublime lo video descubrimos, chuyển động huyền bí. nosotros los pitagóricos,
en lo que hoy vosotros llamáis la proporción áurea, y en ella se esconde, para quien sabe ver, la matemática esencial del alma. La proporción áurea, esa divina sección, es como una huella dactilar de lo divino, un sello de la perfección creadora. La encontráis presente en la espiral perfecta de las Tạo conchas video marinas, chuyển động huyền en el bí. crecimiento armónico de las plantas, en la disposición majestuosa de las estrellas en el firmamento y en las formas intrincadas del cuerpo humano. Nada de eso es casualidad, os lo aseguro. El número áureo, ese valor místico que representamos como 1618, es la medida secreta que el cosmos utiliza para dar forma a todo lo que es Tạo bello, video chuyển a động todo lo huyền que es bí. armónico y a todo lo que es eterno. En nuestra escuela, la Sagrada Hermandad Pitagórica, enseñábamos que esta proporción no solo gobierna la materia inerte, sino también el espíritu inmortal, el alma misma. Así como la música se vuelve agradable y eleva el espíritu cuando sigue proporciones justas en sus intervalos, también el Tạo alma video se eleva, chuyển động se huyền bí. purifica y encuentra la paz cuando sus pensamientos, sus emociones y sus acciones respetan esa medida sagrada, ese equilibrio divino. La matemática del alma no es un cálculo frío, sino una forma de vida que consiste en ordenar vuestra existencia siguiendo la misma ley de proporción que ordena el universo entero. Preguntaos a vosotros mismos, Tạo con video honestidad, chuyển động huyền bí. ¿hay equilibrio y justa medida en lo que doy y en lo que recibo? ¿Hay una proporción armónica en mis palabras, en mis actos, en mis deseos? Cuando el hombre vive en el exceso desmedido o en la carencia absoluta, rompe la proporción divina y cae, inevitablemente, en el desorden, en la enfermedad del alma. Cuando, Tạo por el video contrario, chuyển động huyền bí. encuentra la medida justa, el equilibrio dorado, entra en armonía perfecta con el todo, con el cosmos. El secreto es este, mis queridos discípulos. Lo que es bello a los ojos, lo que satisface el sentido estético, también es, intrínsecamente, sanador al espíritu. Contemplad un templo construido con la Tạo proporción video áurea chuyển động huyền y bí. sentiréis una paz profunda invadir vuestro ser. Escuchad una melodía basada en intervalos armónicos y vuestro corazón se serenará, encontrando su propio ritmo. Meditad en una figura geométrica áurea y vuestra mente hallará una claridad y un orden inusitados. La belleza, os lo digo, no Tạo es un video lujo chuyển superfluo động ni huyền un bí. adorno vanidoso. Es una medicina poderosa, un bálsamo para el alma. Muchos creen en vuestro tiempo que las matemáticas son frías, abstractas e inanimadas, pero yo os digo que son la música silenciosa del cosmos, la partitura invisible de la creación. Cada número vibra con una energía propia, cada proporción resuena con Tạo una video melodía chuyển động inaudible, huyền bí. y quien sabe percibirlo, quien se abre a ello, se llena de una reverencia sagrada, de un asombro ante la perfección. Por eso, nosotros llamábamos al estudio de la matemática un camino espiritual, una senda hacia lo divino, y no un simple cálculo para el comercio. Permitidme compartir un ejercicio sencillo para que experimentéis Tạo esto. video chuyển động huyền bí. Dibujad un rectángulo áureo, aquel cuya proporción entre sus lados es 1 a 1/618. Dentro de él, trazad una espiral que siga esa misma proporción, una espiral logarítmica perfecta. Colocad la figura frente a vosotros, en un lugar tranquilo, y meditad en silencio, respirando profundo, Tạo dejando video que la chuyển động imagen huyền impregne bí. vuestro ser. Notaréis cómo vuestra mente, que a menudo está dispersa, se alinea. Cómo vuestros pensamientos, que a veces son caóticos, se ordenan como piezas de un todo mayor, de un diseño perfecto. Ese es el efecto directo de la proporción áurea en el alma humana. Discípulos, la vida misma debe convertirse en una Tạo obra de video arte chuyển động huyền construida bí. con esa divina proporción. Vuestros días deben tener un tiempo justo de trabajo y un tiempo de descanso, un tiempo de silencio para la introspección y un tiempo de palabra para la comunión, un tiempo de soledad para el reencuentro con el ser y un tiempo de encuentro para la fraternidad. Vuestra alma necesita Tạo esa video geometría chuyển động invisible, huyền bí. esa matemática sagrada que da sentido, forma y equilibrio a todo. Así, y solo así, comprenderéis que la proporción áurea no es solo un número abstracto,
sino un reflejo del equilibrio perfecto que debéis buscar, con tesón y honestidad, en vuestro propio interior. La matemática del alma no se estudia con tablillas de cálculo ni con complejos algoritmos, sino con actos justos y nobles, con pensamientos claros y elevados y con emociones puras y serenas. Quien vive según esta proporción, vive en armonía con el universo. Quien la ignora, se desordena, se fragmenta y se pierde en el caos. Elegid, pues, la senda de la medida sagrada, del equilibrio, y vuestra alma brillará con la misma perfección radiante con la que brillan las estrellas en la noche. Capítulo 13. La comunidad pitagórica y la sanación colectiva. Discípulos, escuchad bien mis palabras, pues contienen una verdad fundamental. Ningún hombre puede alcanzar la plenitud total, la realización completa, en soledad absoluta, aislado de sus hermanos. Así como un solo instrumento, por hermoso que sea su sonido, no puede componer la majestuosidad de una sinfonía, tampoco un solo alma puede reflejar en su totalidad toda la armonía infinita del cosmos. Por eso, en la venerable ciudad de Crotona, fundamos con un propósito sagrado una comunidad pitagórica, un santuario de sabiduría, donde el aprendizaje, la sanación del cuerpo y del espíritu, y la vida misma se compartían generosamente como un canto coral, donde cada voz se sumaba a la melodía de los demás. Nuestra comunidad no era un simple grupo de estudiosos que acumulaban conocimientos, sino un círculo sagrado de almas, donde cada uno se comprometía profundamente a vivir en armonía consigo mismo, con los demás miembros de la fraternidad y con la inmensidad del universo. Allí, en ese espacio sagrado, no había lugar para el egoísmo, esa enfermedad del alma, ni para la codicia, que corrompe el espíritu. Cada discípulo comprendía con claridad que su avance personal, su crecimiento espiritual, dependía inexorablemente del avance y del bienestar del conjunto, de la comunidad entera. Nos reuníamos cada amanecer antes de que el sol despuntara por el horizonte, en un silencio reverente, para recibir la primera luz del día. La aurora no era para nosotros un simple espectáculo visual, sino una iniciación diaria, un recordatorio de la renovación constante. Entonábamos cantos armónicos que elevaban el espíritu, respirábamos al unísono, al compás del aliento cósmico, y ofrecíamos nuestros pensamientos más puros a lo divino. Esa práctica matutina nos unía en una sola vibración, en una energía compartida, y quien llegaba turbado o afligido encontraba consuelo y alivio en la fuerza sanadora del grupo. La sanación colectiva, la curación en comunidad, era una de nuestras mayores y más profundas enseñanzas. Sabíamos con certeza que el dolor de un solo hombre afecta al todo, como una disonancia en la sinfonía, y que la paz de uno, por el contrario, puede expandirse como una medicina poderosa a muchos. Por eso, cuando un hermano caía enfermo o se sentía abatido por las tristezas de la vida, nos reuníamos amorosamente alrededor de él, entonando melodías en unísono, repitiendo fórmulas sagradas que invocaban la sanación y sosteniendo un silencio compartido lleno de compasión y energía. Aquella vibración conjunta, esa ola de amor y de intención pura, tenía un poder que ninguna medicina externa, por potente que fuera, podía igualar. La vida en comunidad, además, era una escuela constante de disciplina y de virtud. Practicábamos el silencio sagrado durante ciertos periodos del día para aprender a dominar la lengua, esa herramienta de doble filo, y a escuchar la voz interior, la sabiduría que reside en el corazón. Compartíamos las comidas de manera frugal, con conciencia, evitando los excesos que perturban el cuerpo y recordando que el alimento era un don sagrado de la naturaleza. Ningún hombre se consideraba dueño absoluto de nada material, pues todo, absolutamente todo, pertenecía al orden mayor del cosmos, a la divinidad. No todo era fácil, por supuesto. Vivir en comunidad implicaba renunciar a ciertos caprichos personales, moderar los deseos individuales y aceptar las correcciones, a veces difíciles, de los demás hermanos. Pero precisamente en ese ejercicio constante de humildad, de desapego, se encontraba la verdadera sanación, la purificación del ego.
El alma orgullosa se abría al Tạo equilibrio, video al chuyển động respeto huyền bí. mutuo, y el espíritu egoísta se afinaba en la fraternidad, en el amor compartido. Muchos, con curiosidad, preguntaban: «Maestro, ¿por qué insistís tanto en la vida comunitaria? ¿Acaso no puede cada uno buscar la sabiduría por sí mismo, en su propia intimidad?». Y yo les respondía con la convicción de la experiencia: Tạo video chuyển động sí, huyền el bí. camino individual es posible y noble, pero a menudo es lento y arduo, solitario y lleno de obstáculos. En comunidad, en cambio, las vibraciones se multiplican, las energías se suman y el avance espiritual se acelera exponencialmente. El eco de muchos corazones afinados juntos, resonando en armonía, es Tạo mucho video más chuyển fuerte, động huyền bí. más poderoso que la voz solitaria de un solo hombre. Hoy, en vuestros tiempos venideros, vosotros podéis comprender esta verdad de un modo más cercano y tangible. Cuando os reunís en grupos con un propósito elevado, para meditar juntos, para cantar oraciones, para rezar en unidad o para compartir un silencio profundo, Tạo video chuyển creáis động un huyền campo bí. vibracional potente, una energía colectiva que transforma a todos los presentes, que eleva la conciencia de cada uno. Eso que algunos llaman energía grupal no es otra cosa que lo que nosotros llamábamos en nuestra escuela armonía colectiva. Recordad, hijos de la sabiduría, el universo es un coro majestuoso, no un Tạo solista. video chuyển động huyền Si bí. queréis sanar de verdad, si anheláis una curación profunda y duradera, buscad también sanar en comunidad, en la compañía de otros buscadores. Unid vuestras voces en un canto sagrado, compartid vuestra paz interior, cultivad el silencio juntos. Así, vuestra vibración conjunta, amplificada por la unidad, se elevará hasta Tạo las esferas video chuyển celestes động huyền y la bí. música de vuestra vida resonará más allá de lo imaginable, impactando positivamente al mundo. Capítulo 14. El legado oculto y la sabiduría prohibida. Discípulos míos, mucho de lo que os he revelado en estas enseñanzas pertenecía y aún pertenece a los misterios más sagrados y recónditos de nuestra escuela, velados para la Tạo mayoría. video chuyển động huyền No porque bí. deseáramos ocultarlo por orgullo intelectual o por el mero placer de guardar secretos, sino porque comprendíamos con una profunda sabiduría que la verdad, que la sabiduría más elevada, cuando cae en manos inadecuadas, en corazones no preparados, se convierte fácilmente en un arma de destrucción, en una fuerza que desequilibra. Tạo video Así chuyển động nació lo que huyền bí. muchos, a lo largo de los siglos, han llamado el legado oculto o la sabiduría prohibida. Nuestra filosofía, en su esencia más pura, no consistía en acumular secretos por el simple hecho de guardarlos, sino en preservar lo que solo podía ser entendido, asimilado y utilizado con responsabilidad por corazones preparados, por almas purificadas por la Tạo disciplina. video chuyển động huyền bí. Igual que no se entrega un fuego poderoso a un niño pequeño, porque podría quemarse a sí mismo y a otros, tampoco se entrega el poder de la vibración, de la proporción divina, del número sagrado, a quien busca solamente la ambición personal, el dominio sobre los demás o el egoísmo. Os contaré algo que pocos saben. Existían enseñanzas sobre el poder Tạo inmenso de video los chuyển números động y del huyền sonido, bí. sobre fórmulas vibracionales que solo transmitíamos a los iniciados, a los discípulos más avanzados, después de años de purificación rigurosa del cuerpo, la mente y el espíritu. Sabíamos por experiencia que esas fórmulas, pronunciadas con la vibración y la intención correctas, podían alterar la mente humana, transformar el video cuerpo chuyển động físico huyền bí. e incluso influir en la naturaleza misma, en los elementos. ¿Qué ocurriría, os preguntaba yo, si un hombre sin disciplina moral, sin virtud, sin amor en el corazón, las utilizara con propósitos egoístas? El mismo conocimiento que podía sanar las más profundas heridas del alma, también podía, en manos Tạo equivocadas, video chuyển động destruir, huyền bí. manipular, causar caos. Por eso, muchos escritos antiguos fueron guardados celosamente, sellados con símbolos sagrados o velados bajo intrincados símbolos y metáforas, encriptados para los profanos. La verdad, esa luz que buscábamos, se transmitía no solo con palabras explícitas, sino con música, Tạo video con chuyển động geometría huyền sagrada, bí. con ritos iniciáticos y con la experiencia directa. Así, los indignos,
los que no tenían la preparación o la intención pura, no podían descifrarla, no podían acceder a su poder, mientras que los sabios, los que la buscaban con el corazón abierto, hallaban en ella la llave de la armonía, de la revelación. Algunos de mis discípulos, con la preocupación en sus rostros, me preguntaron una vez: Maestro, ¿no teméis que vuestra sabiduría, tan preciosa, se pierda con el tiempo, que se desvanezca en el olvido? Yo les respondía con la certeza que me daba la conexión con lo eterno. La verdad nunca se pierde, hijos míos. Solo se oculta, se vela, se guarda en el corazón del mundo hasta que la humanidad, hasta que un alma individual está lista para recibirla. Lo que hoy parece enterrado y olvidado en las arenas del tiempo, mañana renace en otro lugar, con otro rostro, con otro lenguaje, con una nueva vestimenta. La sabiduría, en su esencia más pura, es eterna, inmutable. Sé que muchos siglos después, en vuestro tiempo, se hablará de manuscritos prohibidos, de textos desaparecidos, de secretos de Pitágoras que fueron silenciados o destruidos. Y aunque quizás no halléis los rollos originales, los papiros físicos, sí hallarán la vibración de esa verdad en su propia alma, en su propio corazón. Porque lo prohibido, la esencia de este legado, no está en un libro escondido en una cueva remota, sino en lo más profundo de vuestro ser, aguardando pacientemente a ser despertado por vuestra propia búsqueda. El verdadero legado oculto es este, la revelación más profunda. El universo entero vibra, y vosotros, en vuestra esencia, vibráis con él, sois parte de su gran sinfonía. Si aprendéis a escuchar la música inaudible de las esferas, a ordenar vuestra vida con la geometría sagrada del cosmos, a sanar vuestro espíritu con el poder transformador del sonido y del número, entonces poseeréis una sabiduría que los tiranos, por más poderosos que sean, jamás podrán arrebataros. Lo prohibido no es un misterio oscuro y maligno, sino una luz demasiado intensa, demasiado cegadora para ojos no preparados, para mentes no purificadas. No busquéis desesperadamente manuscritos externos, pergaminos antiguos. Buscad, en cambio, en vuestro corazón, afinad vuestros actos con la virtud y la armonía, y la sabiduría, esa luz interior, os será revelada. Recordad siempre que el conocimiento es un poder inmenso, pero también una responsabilidad sagrada. No os acerquéis a estas enseñanzas con mera curiosidad vana, con un afán de acumular datos, ni con ansias de dominio sobre los demás. Hacedlo, en cambio, con humildad sincera, con amor incondicional y con un deseo profundo de servir a la verdad y a la humanidad. Entonces, y solo entonces, el legado oculto dejará de ser prohibido y se convertirá en vuestra herencia sagrada, en vuestra propia sabiduría revelada. Capítulo 15. La promesa de la armonía eterna. Discípulos míos, habéis recorrido conmigo un camino sagrado, escuchando los misterios del número, del sonido y de la vibración que impregnan el universo. Habéis caminado, por así decirlo, por la geometría invisible de los astros, por la música inaudible de las esferas y por las leyes profundas que sostienen el alma y el cuerpo humano. Ahora llegamos al final de este recorrido de enseñanzas, aunque en verdad para el buscador de la verdad no hay final, pues la sabiduría es un río inagotable que fluye eternamente, sin detenerse jamás. Os hablé del número como la esencia primordial de todas las cosas, del tetractis como la llave maestra que abre los secretos del universo, del poder sanador y transformador de las frecuencias, de la disciplina necesaria para el cuerpo y la pureza indispensable para el espíritu. Os mostré cómo la música, esa expresión de la belleza, refleja el orden cósmico en sus armonías, cómo el alma humana resuena en distintas vibraciones, en diferentes tonos, y cómo la proporción divina gobierna tanto lo visible, lo tangible, como lo invisible, lo etéreo. Todo lo que os entregué no es un mero conjunto de teorías abstractas para ser memorizadas, sino un camino de vida, una senda para ser transitada y experimentada. Ahora deseo revelaros lo más grande, la culminación de todas estas verdades, la promesa de la armonía eterna,
el sentido último y trascendente de la vibración. El universo, mis queridos Tạo discípulos, video no chuyển động fue creado huyền al bí. azar, no es un accidente cósmico. Cada estrella que brilla, cada piedra que yace en la tierra, cada pensamiento que surge en vuestra mente, tiene su lugar preciso en un entramado de proporciones perfectas, de relaciones armónicas. Vosotros mismos sois una parte intrínseca y vital de esa red cósmica. Cuando vibráis Tạo en video desorden, chuyển động cuando huyền vuestra bí. energía está desalineada, os sentís rotos, enfermos, confundidos, desconectados. Cuando, por el contrario, vibráis en armonía, en sincronía con el cosmos, sois salud, sois claridad, sois paz inquebrantable. Esa armonía, os lo aseguro, no termina con la muerte del Tạo cuerpo video físico. chuyển động huyền bí. Así como el sonido de una lira, pulsada por un músico, permanece suspendido en el aire, resonando aún después de que la mano cese de tocar sus cuerdas, también el alma conserva su vibración, su melodía esencial, mucho más allá del cuerpo, que es solo su recipiente temporal. Por eso os digo que la verdadera vida, la vida Tạo esencial, video chuyển es động eterna, huyền bí. y su calidad, su belleza, depende enteramente de la música que hayáis compuesto con vuestros actos, con vuestros pensamientos, con vuestros sentimientos. Vivir en acorde con el cosmos, esa es la meta. El hombre sabio no lucha inútilmente contra la corriente poderosa del universo, sino que se une a su cauce, Tạo se video chuyển fusiona động con su huyền flujo. bí. Así como un navegante hábil usa el viento a su favor para impulsar su embarcación, el iniciado, el buscador, usa la vibración cósmica, la energía universal, para elevarse a estados superiores de conciencia. Cuando meditáis en silencio profundo, cuando respiráis con conciencia plena, cuando vuestras palabras son Tạo justas y video nobles chuyển động y huyền vuestras bí. obras están impregnadas de virtud, vuestra alma se afina, se sintoniza como un instrumento perfectamente calibrado. Entonces no sois una nota aislada y solitaria en la inmensidad, sino parte consciente y armoniosa de una sinfonía eterna, de un gran coro cósmico. Esa es la promesa, mis queridos, vivir en Tạo acorde con video el chuyển động cosmos. huyền bí. Sentir que cada instante de vuestra existencia tiene un sentido profundo, un propósito sagrado. Descubrir que vuestra vida no es un accidente fortuito, sino una partitura escrita con maestría en el lenguaje universal del número y la luz. La herencia espiritual que os dejo. Muchos se preguntarán en el futuro, Tạo video ¿qué nos chuyển deja động huyền Pitágoras? bí. ¿Qué tesoro, qué legado nos entrega? No os dejo oro material, ni templos de piedra que con el tiempo se desmoronan, ni títulos de poder que son efímeros. Os dejo un legado infinitamente más grande y más valioso. La certeza inquebrantable de que sois vibración divina, de que sois chispas del Tạo cosmos, video chuyển động capaces de huyền sanar bí. vuestras heridas, de transformar vuestra realidad y de elevar vuestra vida a las más altas esferas de la conciencia. El mundo, quizás, olvidará mis palabras literales. Los templos que construimos caerán en el olvido. Los manuscritos se perderán o serán llamados prohibidos por la ignorancia de muchos. Pero la vibración, la esencia de mi enseñanza, Tạo video chuyển permanecerá động huyền bí. inmutable en el aire que respiráis, en el canto melodioso de los pájaros, en el rumor constante del mar, en el palpitar sagrado de vuestro propio corazón. Mi herencia, por tanto, no está en los papiros ni en los pergaminos, sino en vosotros mismos, en vuestro interior, cuando aprendáis a Tạo escuchar video con el chuyển oído động del huyền alma. bí. La victoria sobre el miedo. Quien comprende la armonía eterna, quien se sintoniza con ella, no teme al destino, a lo que le depare el futuro. Ni la enfermedad del cuerpo, ni la misma muerte, ni la injusticia de los hombres lo doblegan, porque sabe, con una profunda certeza, que todo, Tạo video absolutamente chuyển động todo, huyền bí. forma parte de un orden mayor, de un diseño perfecto, incluso aquello que a los ojos de la mente parece caos y desorden. La vibración universal, esa energía que lo anima todo, no se detiene nunca. Es movimiento perpetuo. Transforma, transmuta, renueva constantemente. Tạo Así, video el sabio chuyển động no se huyền bí. aferra al pasado, a lo que ya fue,
ni se angustia inútilmente por un futuro incierto. Vive plenamente en el presente, en el ahora eterno, porque sabe que cada instante resuena con la eternidad, que es un eco de lo infinito. Ese es el secreto más profundo y liberador de nuestra escuela. La libertad que nace al reconocer que somos, en nuestra esencia más íntima, música de lo divino. Un llamado a las generaciones futuras. Sé que mis discípulos, los que me escucharon, transmitirán estas enseñanzas, de boca en boca, de corazón a corazón. Sé también que serán perseguidos, que algunos tergiversarán mis palabras, que otros buscarán destruirlas en su ignorancia. Pero siempre, siempre habrá un alma despierta, una chispa divina en algún rincón del mundo, que recogerá la melodía, aunque sea un susurro apenas audible, y la hará resonar de nuevo, con fuerza, con amor. A vosotros, que vivís en tiempos venideros y escucháis estas palabras lejanas, os digo con toda la fuerza de mi ser: no dejéis jamás que el ruido ensordecedor del mundo exterior, que las distracciones de la materia ahoguen vuestra música interior, la melodía de vuestra alma. Apartaos del exceso, de la desmesura, cultivad el silencio como un jardín sagrado. Buscad la proporción y el equilibrio en todas las cosas, en cada acto, en cada pensamiento. Así, aún sin conocerme personalmente, caminaréis conmigo en el sendero de la sabiduría. La promesa cumplida, la armonía eterna, no es un premio que se concede únicamente tras la muerte del cuerpo, ni una recompensa reservada a unos pocos elegidos. Es un estado de ser al que podéis acceder ahora mismo, en este mismo instante presente. Basta con ordenar vuestra mente, purificar vuestras emociones de toda negatividad, armonizar vuestro cuerpo con la respiración y el ritmo, y recordar que sois parte de un todo inmenso, de un océano infinito de conciencia. Cuando afinéis vuestra vida como un instrumento musical, cuando cada parte de vuestro ser resuene en armonía, sentiréis que cada respiración es sagrada, que cada encuentro con otro ser es una enseñanza profunda, que cada desafío es una oportunidad para elevar vuestra vibración, para crecer. Entonces sabréis, sin lugar a dudas, que la promesa se ha cumplido. Estaréis viviendo ya, en este mismo instante, en la armonía eterna. He compartido con vosotros lo que los hombres comunes llamarán misterio, un conocimiento oculto, pero que en verdad no es otra cosa que la naturaleza misma del universo, la verdad desnuda de la existencia. Guardad estas palabras no como un dogma rígido, sino como una inspiración constante para vuestro camino. No me sigáis a mí, no adoréis mi imagen. Seguid, en cambio, la vibración, la verdad que resuena en vuestro interior. No busquéis fuera de vosotros lo que ya está, y siempre ha estado, dentro. Y recordad siempre, con cada fibra de vuestro ser, todo es número, todo es música, todo es vibración. Quien vive en armonía con esa verdad primordial, jamás conocerá la desdicha, la tristeza profunda, porque habitará, en cada instante, en la eternidad del ser, en la paz inquebrantable del cosmos.